Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué está dentro de esta plataforma? Bueno, estamos haciendo básicamente una prueba a ver qué tal nos va con respecto a las clases que corresponden al lenguaje ahora por esta plataforma, ¿no? Entonces, la idea fundamental es explicarte la teoría en más o menos unos 20 minutos y posteriormente trabajar el libro contigo, ¿no? En otros 20 minutos más por ahí. Entonces, lo fundamental de esta clase es recordar y repasar las categorías gramaticales que ya hemos venido viendo en la clase anterior. Me parece, si mal no me equivoco, en la semana número 14, que vimos normativa del sustantivo. Hoy vamos a ver dos categorías gramaticales muy importantes. Hoy vamos a establecer y vamos a trabajar con el adjetivo y el artículo, dos elementos que sirven como complemento del sustantivo. Ahora ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué implica complemento? Bueno, cada categoría gramatical que acompaña al sustantivo o delimita su significado o lo especifica. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora es básicamente a través de estas dos categorías gramaticales, ¿no es cierto? Vamos a trabajar a través de el adjetivo y a través del artículo, que también se le llama determinantes, ¿no? O claro, un tipo de determinantes serían los artículos. Ahora, vamos a empezar por condiciones y puntos básicos, ¿ya? Por ejemplo, ya saben que esta clase está dirigida para ustedes, chicos de segundo año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete, ¿no? Por si acaso. Entonces, vamos a empezar por dos conceptos básicos, ¿no? Por cada categoría gramatical, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy con respecto al adjetivo? Primero, ¿no es cierto? Vamos a diferenciar los adjetivos de otras clases formales. Es importante recordar que en nuestro idioma castellano encontramos 9 categorías gramaticales. De estas 9 categorías gramaticales, 5 son categorías gramaticales variables y 4 son categorías gramaticales invariables. Usted se preguntará, me dirán, profe, ¿y qué es una categoría gramatical? Chicos, una categoría gramatical, por si acaso, ¿no es cierto?, es un tipo o clase de palabra. O sea, es una palabra que cumple una función determinada, dentro de la oración. Entre las categorías gramaticales variables encontramos al sustantivo, que ya hemos visto que también se le llama nombre, o término, o palabra, o núcleo del sujeto también, ¿no es cierto? Y dentro, ¿no es cierto?, de las categorías gramaticales variables, también vamos a encontrar al adjetivo y al artículo. Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y por qué se les llama variables, no? Y le vuelta al sustantivo. Se les llama variables porque sufren accidentes gramaticales. O sea, pueden cambiar en género, pueden cambiar en número, pueden cambiar en persona, pueden cambiar en tiempo, en modo y en aspecto. ¿Cuáles son las 5 categorías gramaticales variables? Mira, tenemos al sustantivo que hemos visto la semana pasada, tenemos al adjetivo y al artículo que vamos a ver el día de hoy, tenemos al pronombre, que es el elemento que reemplaza, recuerda que reemplaza al sustantivo, y vamos a encontrar también al verbo. De estas 5 categorías gramaticales variables, en la categoría gramatical que más accidentes gramaticales tiene es el verbo, porque el verbo puede cambiar en número, puede cambiar en persona, puede cambiar en tiempo, puede cambiar en modo y puede cambiar en aspecto. ¿Correcto? O sea, tiene 5 accidentes gramaticales, por si acaso. Entonces, una idea fundamental y general que podemos dar del adjetivo, ya por si acaso del adjetivo, es que el adjetivo lo que hace es calificar y determinar al sustantivo. ¿Cómo calificarlo? Porque le pone una cualidad. Por ejemplo, yo tengo acá una botella, ¿sí? Esta botella, por ejemplo, es de color gris, ¿no? El término gris es un término que corresponde a la cualidad de la botella. Este es adjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir celular negro, ¿no es cierto? Estoy determinando el concepto celular con la palabra negro, o sea que
es una cualidad del celular. Eso es el adjetivo. Entonces, cuando hablamos de adjetivos, estamos hablando de un complemento del sustantivo. Profe, ¿y por qué es un complemento? Es un complemento porque da una cualidad o determina, ¿ya? Al sustantivo, ¿ya? Profe, y el artículo lo que va a hacer es acompañar al sustantivo, pero eso vamos a hablar más adelante, ¿no? También, como segundo concepto, es reconocer los artículos en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es el adjetivo? El adjetivo es la categoría gramatical que indica cómo es o cómo está el indicativo. Cuando hablamos del indicativo, estamos hablando del referente. Y cuando hablamos, lógicamente, del referente, nos estamos refiriendo ¿a quién? Al sustantivo, ¿correcto? Ya que designa alguna cualidad o alguna característica de aquel, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la palabra albañil, ¿no? Y dentro del concepto del sustantivo albañil, que es aquella persona que trabaja en la construcción civil, podemos colocarle diferentes características o cualidades al albañil, ¿no es cierto? Puede ser esforzado, generoso, dedicado, amable, trabajador, cumplido, etcétera, etcétera, ¿no? Cada elemento que se le agrega al albañil, cada condición o cada cualidad que tiene el albañil representa un adjetivo, ¿no es cierto? O sea que siendo el adjetivo un complemento del sustantivo, cumple por función calificar al sustantivo y determinar al sustantivo de acuerdo a sus cualidades, ¿correcto? Entonces, acá podemos encontrar cuatro, ¿no es cierto? Digamos, cuatro adjetivos, ¿no? Cuatro cualidades del albañil. ¿Cuáles son las definiciones que tenemos del adjetivo? Mira, semánticamente el adjetivo completa el significado del sustantivo al calificarlo. Puede completar el significado del sustantivo o en su defecto puede determinarlo o especificarlo también. Porque claro, lo califica, lo determina, lo caracteriza, ¿no es cierto? Semánticamente podemos decir en todo caso que la función principal del adjetivo es completar el significado del sustantivo, calificándolo o dándole una característica específica o una cualidad. Morfológicamente, chicos, el adjetivo es variable. ¿Qué quiere decir que sea variable? Te había explicado que dentro del español tenemos 9 categorías gramaticales, de entre las cuales existen 5 categorías gramaticales que son, ¿qué cosa? Variables, ¿no? Porque pueden cambiar en género y en número. O sea que morfológicamente el adjetivo es variable. Profe, ¿y por qué es variable? Porque presenta accidentes de género y número. Ahora, ¿por qué, profesor, van a presentar accidentes de género y número? Porque debe haber una conformidad con el sustantivo, ¿correcto? Si el adjetivo es un complemento del sustantivo, uno tiene que pensar en lo siguiente. Si es un complemento del sustantivo, entonces el adjetivo, chicos, ¿no es cierto?, debe compartir los mismos accidentes gramaticales que el sustantivo. Si el sustantivo cambia en género y en número, el adjetivo también debe cambiar a través del mismo género y número, por si acaso. Entonces, por ejemplo, si tengo niños, ¿no es cierto? Niños, y yo sé que la palabra niños es masculino y es plural, entonces puedo colocarle el término juguetones, porque la E es masculino, S es plural, ¿no es cierto? Es plural, igual que niños es plural y masculino, pero también encontramos que, digamos, hay una concordancia, ¿no? Presentan los mismos accidentes gramaticales, ¿te das cuenta, no? O sea que si cambia en género y número, concuerda necesariamente con el sustantivo, porque ya te dije que el adjetivo es un complemento del sustantivo, es un elemento que acompaña al sustantivo, que no lo modifica, pero que sí lo acompaña, por si acaso. Ahora, léxicamente se pueden crear más adjetivos. Por eso es que el adjetivo, al igual que el sustantivo, es de inventario abierto. Palabras, por ejemplo, como youtuber,
Palabras, por ejemplo, como facebookero, palabras, por ejemplo, como instagramero, ¿no es cierto? Son palabras que califican, ¿no es cierto?, a un individuo o a una persona y que además son términos asociados a plataformas virtuales. Son palabras novedosas y además son características o cualidades. O sea que son adjetivos nuevos, ¿no es cierto?, que se están añadiendo dentro de este contexto determinado, ¿no? También hay que indicar eso. Ahora, es de inventario abierto porque pueden existir muchos más adjetivos con el tiempo. Y sintácticamente, el adjetivo funciona como modificador directo de los sustantivos. Entonces, entendiendo que sintácticamente el adjetivo funciona como modificador directo de los sustantivos, entonces va a formar parte de la frase nominal. Ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué es una frase nominal? Una frase nominal es una estructura gramatical que tiene como núcleo un sustantivo y que puede estar acompañado de un artículo y un adjetivo. Por ejemplo, yo puedo colocar la casa grande, ¿no es cierto?, se construyó, ¿no es cierto?, muy pronto. Ustedes me dirán, profe, ¿cuál sería entonces el sujeto? Pregúntate tú, ¿qué se construyó muy pronto? La casa grande. Ahí está. Ese sería el sujeto. Pero también sería, por si acaso, y esto es muy importante, pero también sería la frase nominal. Profe, ¿por qué? Porque tiene como núcleo a un sustantivo y también tiene un elemento que complementa o que acompaña el sustantivo o que da una cualidad del sustantivo, que es grande. Entonces, esto es adjetivo. ¿Te das cuenta, no? Forma parte de la frase nominal. ¿Por qué? Porque acompaña al núcleo de la frase nominal, que es ¿qué cosa? El sustantivo. Perfecto, profe. Por ejemplo, si acá tengo el término pelota y tengo su pelota, estamos hablando de que hay una variación, ¿no es cierto? Su sería adjetivo. Mi pelota, adjetivo posesivo. Pelota redonda, adjetivo. Pelota naranja, adjetivo, cualidad. Pelota grande, adjetivo. Te das cuenta, ¿no es cierto?, que la función principal del adjetivo es calificar al sustantivo y por ende es un complemento de dicho. ¿Correcto? Espero que hasta aquí me estés entendiendo, por favor. Entonces, para hablar ahora, ¿no es cierto?, de la clasificación de los adjetivos, podemos encontrar primero al adjetivo especificativo. Profe, ¿y por qué se le dice especificativo? Porque califican al nombre, al sustantivo, pero le añaden algunas cualidades determinadas, ¿no? Especifican el nombre añadiéndole cualidades. Los adjetivos calificativos especificativos concretan el significado del sustantivo, lo delimitan. Ahora, ¿por qué es especificativo también? Por la posición en la cual está ubicado. Suelen ir detrás del nombre, suelen ir detrás del nombre. Por ejemplo, quiero una corbata azul. O sea, ¿qué quiere decir? Que vayan detrás del nombre. Quiere decir, por si acaso, que primero va el nombre y luego su cualidad. Quiero una corbata azul. El color de la corbata es azul, representa una cualidad, por ende, estamos hablando de qué? Estamos hablando de un adjetivo especificativo. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy la tarde, hoy por ejemplo, estuvo gris la tarde, ¿no es cierto? Gris la tarde. ¿Cómo está la tarde? Gris. ¿Te das cuenta, no? Especificativo. Está especificando el estado climático de la tarde. Estuvo gris. ¿Correcto? Ahí está. Especificativo. Luego también encontramos los adjetivos explicativos. ¿Por qué se le llama explicativos o también se le llama epítetos? Porque describen una característica que es intrínseca del sustantivo o que se sobreentiende, pero igual se dice. Ahora la pregunta es, profe, ¿y por qué se dice?
Porque los adjetivos explicativos siempre se están utilizando, ojo, siempre se están utilizando, digamos, bajo estructuras o elementos poéticos, ¿no? Por si acaso, se suelen utilizar en elementos y en estructuras poéticas, ¿correcto? Suele ir antes del sustantivo, por ejemplo, la blanca nieve, ¿no es cierto? O blanca nieve. Claro, la nieve siempre es blanca, pero se enuncia para explicar en todo caso. Dulce azúcar, el azúcar siempre es dulce. En todo caso lo pone con un fin estético, ¿no? Manso cordero, fiero león, verde pradera, frío invierno, violenta tempestad, fresco viento, noche oscura, roja sangre. Profe, ¿y por qué se coloca así? Se coloca así por si acaso, porque está determinando, está delimitando, está explicando y colocando un sustantivo que es intrínseco, que se sobreentiende, pero que tiene un fin estético o poético, ¿correcto? Por eso se coloca. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el especificativo y el explicativo? En que el especificativo delimita el sustantivo. En cambio, el explicativo coloca una cualidad que ya tiene el sustantivo, que se sobreentiende, pero se coloca como un fin estético. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí espero que me estés entendiendo. Hasta ahí espero que haya un entendimiento de por qué. ¿Correcto? Muy bien. Luego vamos a encontrar los grados del adjetivo, ¿no es cierto? Son 3 grados importantes que los he especificado aquí, que los he colocado aquí, porque muchas veces hay confusiones con esto. Así que por si acaso te lo voy diciendo, ¿ya? Según el adjetivo calificativo hay ciertos grados. ¿Por qué se dan estos grados del adjetivo calificativo? Se dan porque siempre se está comparando un elemento con referencia a otro. Según el grado de significación, expresamos los diferentes estados de intensidad o de plenitud de aquellos a los que se refiere el adjetivo. Pero por lo general, ¿no es cierto?, siempre hablamos de los grados de significación cuando hay una comparación, ¿correcto? Cuando hay una comparación entre un elemento con respecto a otro. Por ejemplo, ¿cuándo se da el grado positivo del adjetivo? Se menciona la cualidad tal como aparece, esto es en forma original. Eso quiere decir que cuando damos una cualidad de un objeto, lo estamos haciendo pero en grado positivo, sin ninguna comparación y sin ninguna evidencia. Simplemente damos una cualidad o damos a conocer una cualidad de un elemento determinado. Por ejemplo, mesa grande, madre trabajadora, alumno preocupado, ciclo anual. Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué se le dice grado positivo? Porque no hay ninguna comparación, solamente se menciona la cualidad de un elemento, de un objeto, de un elemento determinado. Profe, ¿y por qué se le dice grado comparativo? Acá sí, se establece una comparación de una cualidad entre 2 sustantivos, entre 2 elementos o 2 palabras. Para tal efecto se hace el uso de adverbios, como muy, más o tan. Por ejemplo, y eso es muy importante, ¿cuándo se da el grado comparativo de inferioridad? Aquí se utiliza el adverbio menos, correcto, cuando es de inferioridad, se utiliza el adverbio menos. Se compara un elemento en función de otro, pero donde la cualidad del primero será inferior a la del segundo. ¿Correcto? Mira, la evocación es menos intensa que la pasión, dice, ¿no? Mi departamento es menos grande que el tuyo, ¿no es cierto? Menos grande, menos intensa, se emplea en el adjetivo comparativo de inferioridad el adverbio menos. ¿Cuándo se utiliza el adverbio tan? Se utiliza el adverbio tan cuando hablamos del grado comparativo de igualdad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir con el grado comparativo de igualdad? Por si acaso, se le dice grado comparativo de igualdad cuando yo equiparo una cualidad de un sustantivo con respecto a otro, ¿no? Siendo en los dos el mismo resultado. Por ejemplo, César Vallejo es tan importante como Arguedas.
El Perú es tan grande como sus riquezas, ¿no es cierto? Perú y riqueza. Ahí está, de igualdad. Y de superioridad, por si acaso, de superioridad, cuando empleamos el adverbio más. ¿Correcto? Empleamos el adverbio más. Cuando comparamos un elemento con respecto a otro, y en esta comparación el primer elemento tiene un atributo mayor que el segundo. El primer sustantivo tiene mayor atributo que el segundo sustantivo. La novela es más extensa que el cuento. La avenida es más grande que la calle, ¿no es cierto? O sea, profe, que si es de inferioridad, empleo el adverbio menos. Si es de igualdad, empleo el adverbio tan. Y si es de superioridad, empleo el adverbio más. Perfecto. Hasta ahí me parece que todo correcto. Muy bien, ahí está. Grado positivo, grado comparativo, y vamos a encontrar el grado superlativo. Profe, ¿cuándo el adjetivo tiene el grado superlativo? ¿Sabes cuándo es superlativo? Cuando ese grado, de alguna u otra manera, supera las condiciones o las cualidades naturales o normales que tiene un sustantivo. ¿No es cierto? Se les llama así porque destaca la característica del sustantivo en su grado máximo. ¿No es cierto? Por eso encontramos dos tipos de adjetivo superlativo, el absoluto y el relativo. ¿Por qué se le llama adjetivo superlativo absoluto? Porque expresa la cualidad elevada que tiene una persona, animal o cosa comparándolo con otros, ¿no? Se agrega ísimo, muy o requete. Por ejemplo, es importantísimo, es muy importante o es requete importante. O sea, te das cuenta, ¿no? Para hablar del superlativo absoluto puedes aplicar el ísimo o ísima, puedes aplicar el muy o puedes aplicar el requete. ¿Y cuándo es relativo? Cuando expresa la cualidad elevada que tiene una persona, animal o cosa, sin realizar ninguna comparación. Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, Juanita es muy amable, ¿no es cierto? Muy amable, ¿no? Ahí está. Pero en el absoluto yo puedo decir, esa torta está riquísima, ¿no es cierto? La torta de chocolate está riquísima, ¿no es cierto? Incluso, ¿no es cierto?, que la de, no sé, frambuesa o que la de naranja, por ejemplo, ¿no? En el absoluto sí hay una comparación, pero en el relativo no, ¿no es cierto?, por si acaso. Entonces, en los absolutos se destaca algo sin hacer una comparación, y en los relativos sí se destaca algo dentro de un grupo. Por ejemplo, si es superlativos absolutos se puede agregar el muy, ¿no es cierto?, adjetivo o adverbio. En cambio, digamos, en los absolutos también se puede agregar los sufijos ísimo, ísima, ísimos o ísima. También es muy importante por ahí recordar. O sea que si hablamos de el grado superlativo absoluto, ¿no es cierto?, aplicamos el ísimo, ísima, el muy buen requete, y en el relativo hacemos esto, ¿no es cierto?, cuando lo destacamos dentro de un grupo, ¿no? Haciendo una comparación de por medio, por si acaso. ¿Correcto? Eso entonces es lo importante. Ahora, los adjetivos absolutos, ¿no? Volvemos a repetir esta parte, porque es muy importante esta parte. Cuando hablamos de los adjetivos absolutos, expresamos cualidades en grado máximo y que son de dos clases. El perifrásico, con el apoyo de adverbios, por ejemplo, muy alta, sumamente alta, excesivamente alta. Y cuando es sintético es cuando colocamos, ¿no es cierto?, las terminaciones ísimo o uérrimo o entísimo. Por ejemplo, de cruel, crudelísimo. De mísero, misérrimo. De ardiente, ardentísimo. Por ejemplo, de pobre, paupérrimo. ¿No es cierto? Ahí está. O pobrísimo también puede ser. Eso es muy importante. Y mira, por acá algunos cuadros comparativos, ¿no? Positivo, bueno, comparativo, mejor, superlativo, óptimo, ¿no? Comparativo, por ejemplo, positivo, malo, peor, pésimo.
alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo, grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo. Ahí está, también. Listo, y eso era lo que teníamos que ver en el adjetivo. Ahora vamos al artículo, porque el artículo también es un complemento del sustantivo, pero a diferencia del adjetivo que representa una cualidad, el artículo lo que hace es determinar el significado del sustantivo. Y cuando yo menciono que determina el significado del sustantivo, lo que está haciendo es no calificarlo, sino especificar el sustantivo o delimitar al sustantivo. O sea que el artículo, careciendo de significado, actualiza y determina el sustantivo, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo careciendo de significado? O sea, es un complemento sustantivo, pues, ¿no? O sea, si el artículo está por sí solo, no tiene sentido. Debe estar acompañando un sustantivo para recién tener un valor o un significado dentro de la oración. ¿Y por qué es variable? Porque si acompaña al sustantivo, también va a cambiar en género y en número. Por ejemplo, pongo el caso de la palabra niños, ¿no es cierto? La palabra niños es masculina y es plural. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, ¿no es cierto? Las niños está escrito de manera incorrecta. Debo buscar una palabra que sea masculina y que sea plural. Esto sería los niños, ¿no? Entonces, hay que establecer que el artículo, ¿no es cierto?, es variable al igual que el sustantivo porque sufre accidentes gramaticales de género y número. Y además presenta inventario cerrado. Profe, ¿qué quiere decir con que sea de inventario cerrado? Cuando digo que es de inventario cerrado, estoy diciendo que solamente existen algunos casos particulares del artículo. O sea que con el tiempo no se han creado otros. Siguen siendo los mismos desde hace muchos años y no se inventan otros nuevos o no se crean otros nuevos, porque no tienen significado propio o independientes, ¿no? Muy diferente al, digamos, al adjetivo, ¿no? Ah, otra cosa que me había olvidado es que los adjetivos se pueden sustantivar. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir Pedro, por ejemplo, puedo decir Pedro, Pedro el flaco es muy bueno en el fútbol, pero también puedo decir solamente el flaco es muy bueno en el fútbol. O sea que hay la cualidad de Pedro, ¿no es cierto? La cualidad de Pedro puede servir como reemplazo de la palabra Pedro, por si acaso, ¿ya? O sea que los adjetivos pueden sustantivarse. En cambio, el artículo no, el artículo, el artículo no es independiente, el artículo depende, el artículo, digamos, carece de significado, entonces necesita estar acompañando siempre al sustantivo. Además, presenta inventario cerrado y sintácticamente modifica directamente al sustantivo, porque acompaña al sustantivo como tal. Lo puede modificar en género y en número, por si acaso. Artículo. La palabra sin significado que enuncia la presencia de un sustantivo concuerda con él en género y en número, ¿no? Por ejemplo, el, la, los, las, los, cuando es neutro, y un, una, unos o unas, ¿no es cierto? Por eso es que podemos encontrar en los artículos a los definidos y a los indefinidos. Definidos masculinos en singular el, en plural los. Femenino definido en singular la, en plural la. Indefinidos en masculino un, en plural uno. Artículo, ¿no es cierto? Indefinido en femenino una y en plural una. ¿Correcto? Puede ser de esta manera, ¿no? Y acá, por ejemplo, hablamos del artículo definido. Esto nos ofrece una información determinada, ya conocida por el hablante, ¿no es cierto? El, cuando es definido y es masculino en singular. Los, cuando es masculino y es en plural. Un, cuando es singular, indefinido. Unos, cuando es plural, ¿no es cierto? Masculino. La, cuando es femenino singular. Las, cuando es femenino plural. Una, cuando es femenino singular. Unas, cuando es femenino plural. Hace un momento lo vimos, ¿no es cierto?
Y los indefinidos, chicos, por lo general, introducen información no conocida por el hablado o no precisada por el hablado. El caso del artículo indefinido se usa cuando se refiere a una persona o cosa en general, ¿no? En inglés, el artículo definido es a, and o son. Se usa el artículo definido u antes de un sustantivo masculino singular, una antes de un sustantivo femenino singular, unos antes de un sustantivo masculino plural, una antes de un sustantivo femenino plural. Un mono, unos floreros. Unas focas, una pluma. ¿Correcto? Ahí están los indefinidos, ¿no? Y encontramos el artículo neutro, lo. El artículo neutro, chicos, antecede a palabras que ejercen la función del sustantivo. ¿Por qué son neutros? Porque no hacen referencia específica ni al masculino ni al femenino. Por ejemplo, lo más adjetivo o lo más mejor, peor, único, principal. ¿Cuál es su función? De valor superlativo absoluto. Las más adjetivo más cosas, ¿no? Lo más importante es tu cariño, la cosa más importante. Sal y limón son lo único que falta, las únicas cosas que faltan. Lo peor es callar, la cosa peor, ¿no es cierto? Y de más lo, más adjetivo o adverbio. ¿Cuál es su función? Dar valor intensificador. Equivale a muy más adjetivo más adverbio. Por ejemplo, estas fiestas son lo más lujosas, muy lujosas. Encontré amarga de lo más bien, muy bien. ¿Correcto? Ahí está. De esa manera es como se emplea el artículo neutro lo. ¿No es cierto? Ahora, valor sustantivador del artículo. Hay que recordar que el artículo permite que cualquier palabra posea las funciones del sustantivo o núcleo. Así una palabra se convertirá en una categoría o forma sustantiva si le anteponemos un artículo. Por esta cualidad al artículo se le llama sustantivador o nominalizador. Por ejemplo, vimos el bello retrato, ¿no? Hace un rato te decía cómo los adjetivos se podían sustantivar, ¿no es cierto? Mira, mira. Vimos el bello retrato, ¿no es cierto? Bello retrato. Bello, en todo caso aquí, sería ¿qué cosa? El adjetivo de retrato, adjetivo calificativo. Pero eso se puede transformar en lo bello nos emociona, ¿no? Ah, profe, entonces acá bello, ¿no es cierto? Que es un adjetivo, está acompañado de un artículo, ¿no? Entonces, como está acompañado de un artículo, entonces bello ya deja de ser adjetivo y se convierte en un sustantivo. Ahí está, ¿no? Valor sustantivador del artículo. Dijo que sí irá. Adverbio de afirmación, ¿no es cierto? Adverbio de afirmación. Pero, ¿qué pasa si yo le coloco el artículo él? Recibió el sí de su novio, sustantivo, o sea, la afirmación, ¿no es cierto? La afirmación. Ahí está. Eso es muy importante. Diferencia entre los determinantes y los pronombres simplemente para adaptar una cosa importantísima y para no olvidarnos, ¿no? Los determinantes, que son, digamos, el conjunto, ¿no? De los denominados artículos, son el conjunto de los denominados artículos, ¿no? Es más, los artículos son parte de los determinantes, ¿no? Son palabras que sitúan delante de los nombres comunes para concretar su significado. Concuerdan en género y número con el nombre al que lo acompaña. Y, claro, los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres o sintagmas nominales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre un determinante o un artículo con respecto a los pronombres? En que el determinante acompaña al sustantivo, en cambio el pronombre reemplaza al sustantivo, por si acaso. Esta película es mi favorita este año, ¿cierto? Esta película es mi favorita este año. O sea, esta película, esta es determinante. Pero si yo digo, esta es mi favorita este año, es un pronombre. ¿Correcto? Ahí está. Y me he olvidado de una cosa chiquita ya para terminar con respecto a la teoría. También existen los artículos contractos. Profe, ¿a qué le llamamos artículos contractos? Aquellos artículos que se unen para formar uno solo. Por ejemplo, el único artículo contracto es el, ¿no? Artículo determinante, ¿no es cierto? Definido, ¿no? Masculino, ¿no? En singular, él.
Porque él se puede juntar con, a ver, A se puede juntar con él, ¿no es cierto? A más, ¿no es cierto? A más él, por ejemplo. A más él y puede formar, por ejemplo, al, ¿no? Y, por ejemplo, también puede haber, ¿no es cierto? De, ¿no? De, ¿no? De más él. Y pueden formar de, ¿correcto? O sea que el único artículo contracto que existe es él, porque puede agregársele preposiciones y convertirse en uno más. A más él, al. De más él, de. ¿Correcto? Por si acaso. ¿Ya? Para que no te vayas a olvidar. ¿Correcto? Y bueno, eso ha sido todo lo que hemos tenido que ver solo en la teoría. Mira que ya he hecho más de media hora de teoría. ¿Ya? Ahora sí, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es ahora? Vamos a hacer nuestra practiquita, nuestra separata. Mira, acá, lo bueno es que tienes una muy buena teoría por acá, ¿no? Dice practiquemos, ¿no? Vamos a practicar. Subraya los artículos y encierra en un círculo los sustantivos, los artículos y los sustantivos. ¿Correcto? A ver, ayúdame por acá, porque si yo lo descargo, lamentablemente después se me borra. Entonces, ayúdame por acá. Vamos a subrayar los artículos y vamos a encerrar en un círculo los sustantivos. El inmenso poblachón estaba silencioso, mudo. El inmenso poblachón, el inmenso. El, por si acaso, es artículo. Poblachón, ¿no es cierto? Sería ¿qué cosa? Sustantivo, ¿no? Estaba silencioso, mudo, dice, ¿no? Había luna llena. Luna llena, luna. Ahí está. ¿Correcto? Los faroles de la calle. Profe, se subraya porque es artículo. Faroles sería sustantivo. Perfecto. Los faroles de la calle. Por este motivo, se hallaban sin encender. Por este motivo. Profe, motivo, claro. Claro que sí. Motivo sería, en todo caso, sustantivo. El pueblo, profe, lo subrayo porque es artículo y pueblo lo pongo en rojito, es un círculo porque es perdón, lo subrayo porque es artículo y pueblo lo pongo en un circulito porque es un sustantivo. El pueblo iluminado fuertemente por la claridad blanca de la luna, profe, la por acá, y claridad, ahí está, y luna por acá, ahí está, ¿no es cierto? Aparecía extraño, fantástico, con la mitad de las calles, profe, la mitad, ya, la mitad, ya, de las calles. Profe, ¿por qué mitad no? Porque es un adjetivo partitivo. Calle. De sombra azulada. Profe, sombra, sombra. Ahí está. Circulito también sombra. En la zona de sombra, profe, en la zona, se subraya, zona, se coloca su circulito. De sombra, sombra, circulito. En la zona de sombra, no, ya sombra no acá. Acá sombra no. Perdón, sombra también, sombra. De sombra, no. Encima de algunos portales. Profe, portales, circulito. Portales. Veíanse cintilar y balancearse vagamente farolillos. Farolillos también son circulitos, profe, circulito, farolillos. Encendidos, que iluminaban los santos y las hornacinas. Los santos, circulito, y las hornacinas. Ahí está. Perfecto. ¿Ya? Por si acaso. Mira, por si acaso. Ahí está.
Perfecto. Ahora por acá, mira. Dice, vamos al texto 2, pero ahí sí no voy a hacerlo así porque, bueno, y entonces la 3, ¿ya? Voy a ver, ya, hasta dónde me llega el mar. Ya fácil, ¿no? Él lo subrayas, mar circulito. Y anduvo. El mar crecía. Él y mar. Él lo subrayas, mar circulito. Se volvía azul violeta. Se volvía azul violeta. No, eso no. Le llegó a las rodillas. Profe, las circulito, perdón, las subraya, rodillas, circulito. Luego a la cintura, las se subraya, cintura, circulito. Al pecho, profe, al pecho, claro, ¿no? Hace un rato decía en los contratos, ¿no? A los subrayas, ¿no es cierto? Y pecho, circulito. Los labios, los subrayas, labios, circulito. Los ojos, los subrayas, ojos, circulito. Entonces, le entró las orejas, el eco largo. Ya, las orejas entonces. Las subraya, orejas, circulito. El eco, el subrayalo, ¿no es cierto? Y eco, circulito. Las voces, las subrayas, voces, circulito. Que llaman de lejos, ¿ya? Y en los ojos, los subraya, ojos, circulitos, todo el color. El subraya, color, circulito. Así por fin el mar subraya, el subraya y mar circulito era verdad. Verdad. ¿No es cierto? Verdad, circulito. Era una grande, inmensa caracola. Caracola, circulito. ¿No es cierto? El mar, el subraya, mar, circulito, verdaderamente era alto y verde. Listo. Ya está. Perfecto. Y ahora tú tienes que hacer el texto número 3 de esta manera, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ya para qué vas a ver, normativa, ahí está la teoría que ya hemos visto ahora. Así que, por favor, corrige las siguientes oraciones, me piden, ¿no? A ver, corrige las siguientes oraciones. Dice, no saldré del salón de música hasta que la arpa que doné aparezca. Fácil, vamos a corregir. No saldré del salón de música hasta que el arpa que doné aparezca. O sea que hay que colocarle del y el arpa. Dice, el hábil y el veloz jugador metió un golazo. Cuando veo estas cosas, lo primero que debo hacer es corresponder solamente a un artículo para los dos sustantivos. Entonces, debo colocar el hábil y veloz jugador metió un golazo. ¿No es cierto? Solamente el hábil y veloz jugador. Solamente se agrega un artículo. Vimos volar a el imponente águila. No, pues no. Vimos volar al imponente águila. No leí el final del mundo de Sancho y Ajeno. No leí el final, ¿no es cierto? No leí el final del mundo es ancho y ajeno. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué debemos corregir? No leí el final del mundo es ancho y ajeno. Yo pienso que está correctamente escrito, ¿ah? No hay nada que corregir ahí. No leí el final de, perdón. No leí el final, no es de él, es de él. Profe, ¿y por qué ahí no puede ser contrato? Porque ahí estamos hablando de la obra, ¿no? ¿De qué obra? ¿Cómo se llama la obra? El mundo es ancho y ajeno. No es mundo ancho y ajeno, es el mundo es ancho y ajeno es la obra. O sea que ahí no puede ser de él, pues es de él, ¿correcto? Porque es el mundo es ancho y ajeno el nombre de la obra. Profe, casi me hacen equivocar, sí. Esas son preguntas con trampa por si acaso. Dice, ¿ya juramentó el electo presidente de El Salvador? No, el país no es Salvador, es El Salvador. Por eso, ¿no es cierto? Debe ser, ya juramentó el electo presidente de El Salvador. El Salvador. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí está. Apareció la arma homicida. Era la hacha que estaba debajo de la mesita de noche. No, pues. Apareció el arma homicida. Era el hacha que estaba debajo de la mesita de noche. En vez de la, colócale él. Dice, a él no le gustó que botaras la ala rota de su avioncito de juguete. No. A él no le gustó
que botara el ala rota de su avioncito de juguete. Él, ¿ya? Le pediré que rece por los almas del purgatorio. No, le pediré que rece por las almas del purgatorio. Recuerda que en los artículos siempre debe haber concordancia gramatical. Correcto, siempre debe haber concordancia gramatical. Cogí una hoja del folder de mi hijo, no. Cogí una hoja del folder de mi hijo, no del folder de mi hijo, sí. La bella y la inteligente chica que conocí será mi esposa. No, la bella e inteligente chica que conocí será mi esposa. Ya sabes que cuando un artículo se da para dos cualidades o dos objetivos, ese artículo corresponde para los dos objetivos y no necesariamente repetirlo, ¿no? No es necesario repetirlo. Por si acaso. Aquí está el adjetivo, sus normas, ayúdame acá. Subraya, dice, los adjetivos calificativos que encuentres en las siguientes oraciones. Acá me tienes que ayudar. Yo te ayudo con los 5 primeros, tú haces los 5 restantes. Dice, el vestido está hecho de hilillos y hebritas pardas. A ver. El vestido está hecho de hilillos y hebritas pardos. Pardo sería, ¿no? O sea que acá vas a subrayar pardo. ¿No? La definición completa, parte del género próximo. Y la diferencia específica. Ahí está, característica. Autores posteriores dividieron la perfecta definición, en 5 partes. También hay adjetivos numerales, por si acaso. La definición lógica, ya, aspira a identificar un objeto unívoco. Perfecto. La caracterización lexicográfica, enumera solo rasgos significativos, importantes. ¿Cómo son los rasgos significativos e importantes? Ahí está. Y ya tú haces de las 6 a la 10. Lógicamente tienes que hacer de las 6 a la 10. Ya sabes. Adjetivos, cualidades. Por si acaso. A ver, seguimos. Dice acá, ¿en qué grado se encuentran los adjetivos subrayados? Ciertas jugadas eran superiores a las de su contrincante. Ciertas jugadas eran superiores a las de sus contrincantes. Ciertas jugadas. Ya. ¿En qué grado, no? Yo creo que es positivo y positivo. Grado positivo y positivo, los dos. No era tan bueno como tú. No era tan bueno como tú. Ese grado es comparativo. ¿Ya? Grado comparativo. Pero comparativo de igualdad, ¿no? Vamos a hacer acá hasta las 7, entonces el resto. Juan era un obrero muy diestro en el manejo de las máquinas. Profe, eso es superlativo absoluto, correcto. Muy diestro. Ahí está. Han colocado un producto novísimo en el mercado. Novísimo. Superlativo absoluto. Novísimo. Mira, se trata de un documento antiquísimo y muy importante. Ya, entonces vamos a hacerlo así. Antiquísimo sería superlativo absoluto. Y importante sería grado positivo. ¿No es cierto? El Perú es más fuerte que sus problemas. Ese grado es comparativo. ¿Comparativo de qué? De superioridad, ¿correcto? Su cuerpo es tan escultural como el de la modelo. Ya pues, es tan escultural, entonces es grado comparativo
¿De qué? Comparativo de igualdad. Estamos, ¿no es cierto? Y ya te queda a ti de la 8 a la 15. Bueno, te voy a dar con la 8, ¿ya? Te voy a dar con la 8, a ver, dice. Era la mesa más concurrida de todas. Más concurrida. Eso es superlativo, superlativo relativo. Superlativo relativo. ¿Ya? Superlativo relativo. ¿Correcto? Ahí es. Muy bien, subraye los adjetivos calificativos y determine en qué grado se encuentran, dice la 3. A ver, son 15 también, entonces voy a hacer las 7 primeras. ¿Ya? Por si acaso. Voy a hacer las 7 primeras. Son los adjetivos calificativos y determina el grado. A ver, no sabíamos si eran buenas sus intenciones. Buenas sus intenciones. Ese grado es grado por si acaso positivo. Nunca antes vi productos de tan elevado costo e ínfima calidad. De tan elevado costo e ínfima calidad. Ya, de tan elevado costo e ínfima calidad. Ya, mira, te voy a decir que tan elevado es grado comparativo de superioridad e ínfima es grado positivo. Ese rey tuvo un régimen muy sangriento. Ya. Ese rey tuvo un régimen muy sangriento. Ese es grado superlativo absoluto. Absoluto. Esta pastilla es menos lábil que esta, ya. Es menos lábil, ya. Eso corresponde al grado comparativo de inferioridad, ¿no? Nada es tan reconfortante como un buen duchazo. Nada es tan reconfortante, ¿ya? Como un buen duchazo. Buen duchazo. Encontramos acá grado comparativo de igualdad y encontramos un grado positivo. Este modelo es menos comercial que el anterior. Aquí encontramos grado comparativo de inferioridad y grado positivo. Grado positivo. Ahí está, estás anotando, ¿no? Anota, no te vayas a olvidar, anota por favor. Mira que si me estoy demorando ahora es para que esté bien explicado y que no tengas ningún problema en desarrollar. Hay nuevos proyectos que nos traerán óptimos resultados. Hay nuevos, subraya proyectos, que nos traerán óptimos resultados. Óptimos también los subraya, son grados positivos. Los dos. En las divisiones inferiores a esta, subraya inferiores a esta, juegan también hábiles muchachos. Inferiores y hábiles, grado positivo. Y te queda de 9 a 15 para que tú continúes. ¿Correcto? Reconoce los adjetivos determinados y califícalos en demostrativos, posesivos, numerales o indefinidos. A ver, ayúdame por acá, son 10. Voy a hacer los 5 primeros. A ver, por acá. Vamos a anotar para que no haya ningún inconveniente. Ha viajado a diferentes partes del mundo, pero no tiene muchos amigos. A ver, ha viajado a diferentes partes del mundo, pero no tiene muchos amigos. Ya, eso sería indefinido. Indefinido. Ahí está. Dice por acá. Hace 58 minutos que te espero. Ese es numeral. Numeral. He pasado media vida esperando el primer premio. ¿Eso qué cosa es? Dice, he pasado media vida, ya, he pasado media vida esperando el primer premio. Media vida, es numeral, partitivo. Numeral, perfecto. Mi pena vale 3 años de llanto. Vale 3 años de llanto.
Eso también es numeral, definitivamente, numeral. Estas lluvias me han hecho perder mucho dinero. Estas lluvias, ya, demostrativos, estas lluvias me han hecho perder mucho dinero. Ah, entonces acá hay dos. Demostrativo y también hay indefinido. Indefinido. Ya está. Y tú puedes completar el resto, pues, ¿no? Definitivamente, tú eres la persona capaz que puedes completar el resto. Ahí está, chicos, perfecto. Ahí cae un poco de teoría, practiquemos. ¿No es cierto? A ver, escribe el superlativo absoluto de los siguientes adjetivos. Por ejemplo, de fiel, fielísimo, de sabio, sapientísimo, de noble, noblísimo, de enemigo, enemigo, enemiguísimo, de luengo, luenguísimo, de oloroso, olorosísimo, de inicuo, inicuísimo, de amigo, amiguísimo, de sagrado, sagradísimo, de amable, amabilísimo, de nuevo, novísimo, de antiguo, antiquísimo, de valiente, valientísimo, de grueso, gruesísimo, de reciente, recientísimo, de ferviente, ferventísimo, de templado, templadísimo. Y te queda la última columna para hacer. Fogérrimo, de áspero, asperérrimo, de célebre, celebérrimo, de negro, nigérrimo, de salubre, salubérrimo, ¿correcto? Y acá tú puedes completar la siguiente la siguiente columna, ¿no? Tú puedes completarlas, pero que no hay ningún problema. Vamos a las 10 de acá, dice, coloque el adjetivo calificativo en género y número adecuado. Los duros caparazones protegían a las tímidas tortugas. A ver, sucias sartenes con ásperas tiznes, ¿no es cierto? Dice, agravantes, claros, a ver, agravantes anularon las atenuantes, a ver, claras agravantes, ya, anularon las atenuantes presentadas, ya. Su inesperada doblez nos dejó con las bocas abiertas, ¿correcto? A ver, la siniestra corte lo iba a condenar. Ya, y tú haces de las 6 a las 10, ¿no? Definitivamente. Dice, corrige las siguientes oraciones. ¿Cuántas son? Son 10. Entonces tú lo que vas a hacer acá, bueno, yo voy a hacer las 5 primeras y tú haces las que continúan. Recuerda que esto no es para que me lo mandes como tarea, es para que tú practiques, por si acaso. Dice, es el más mejor de mis alumnos. No, es el mejor de mis alumnos. Es el más máximo exponente de su generación. Es el máximo exponente de su generación. Es un rey cruelísimo. Es un rey muy cruel. ¿Correcto? El colegio va a cumplir 49 años. El colegio va a cumplir 49 años. El colegio va a cumplir mejor dicho, por ejemplo, su 49º aniversario. 49º aniversario. Ahí está. Ese alambre es antiguísimo, no es antiquísimo. Por eso está tan oxidado, es antiquísimo. Y tú completas de las 6 a las 10. Tú puedes. Actividades de extensión, ahí está. Tu tarea domiciliaria que te dice cierra los objetivos. Esto sí, la tarea domiciliaria, practícala, por favor. Ahí está. Y listo, ¿no es cierto? Eso es todo lo que hemos tenido que hacer el día de hoy con respecto a los artículos y a los adjetivos. Espero que la clase haya entendido, espero que todo haya estado muy claro. Ya sabes, por favor, practica y a partir de esta semana vienen los formularios que tienes que solucionar para que nos sirva como nota de tarea. ¿Correcto? Chao, chao, chicos, cuídense y que tengan muy buen día. Chao, chao.